Voy a hablar de los arquitectos que fueron familia, bueno, dos hermanos en el ámbito artístico del Renacimiento, del siglo XV, en Italia, un jurista, un filósofo, es decir, ejemplos de la edad moderna, diversos, en varios países europeos. También voy a hablar de dos científicos, una mujer que dejó huella y que, por cierto, el mundo occidental las ha dejado en el olvido, no solo en la ciencia, sino en cualquier ámbito, ya sea en el artístico o en otros ámbitos, ya sea también, pues, de la música, del cine. Y por último, voy a hablar de un jurista en Italia. Karl Bussler fue filólogo alemán. Fue uno de los tipos fundadores de la moderna estilística románica. Fue profesor de literaturas románicas en las universidades de Heidelberg, Wurzburgo y Múnich. Su obra crítica evolucionó desde el positivismo hacia el idealismo, influido por Benedetto Croce, que fue uno de los principales filósofos e historiadores italianos. Lo que se hizo patente en su obra, que es Positivismo e Idealismo en la Ciencia del Lenguaje de 1904. Hay que decir que un hombre como él, que dejó huella en la filología y sobre todo en el estilismo románico, y siendo además profesor también de literaturas románicas, su obra al final que evolucionó pues, primero por el positivismo, que era lo que existía en el siglo XIX, y luego hacia el idealismo, pero más por la influencia del propio filósofo italiano Benedetto Croce. De ahí que su obra, bueno, pues sea la que he nombrado, de las más importantes. Un hombre que dejó huella en el ámbito cultural germano. Benedetto da Maiano fue arquitecto y escultor italiano, hermano y discípulo de Giuliano de Maiano. Fue uno de los grandes maestros de la escultura renacentista toscana del siglo XV. Se inició como escultor en madera y se especializó posteriormente o con posterioridad en la talla del mármol. Influido en un principio por el estilo de Donatello, que Donatello es uno de los grandes artistas del 480 y bueno, del mundo occidental del ámbito artístico. Sus esculturas en mármol adquirieron luego la delicadeza de las obras de Desiderio de Settigliano y de Antonio Rossellino. Sus obras más notables fueron el púlpito de Santa Croce en Florencia, hacia 1472-1475, la pila de mármol en la sacristía de Loreto, la tumba de Filippo Strozzi en Santa María Novella de 1491, el altar y el ciborio de la colegiata de San Gimignano, las estatuas de Madonas y los retratos como el de Pietro Melinelli en 1474, que por cierto ahora se encuentra en la diapositiva, construyó con su hermano Giuliano la iglesia de Santa María delle Grazie de Arezzo y realizó los planos del Palazzo Strozzi de Florencia. Y la obra, que es la más importante, es el busto de Pietro Mellini de 1474, que se encuentra en la diapositiva, junto con el propio artista italiano. Un hombre que es, o un intelectual o artista, mejor dicho, artista, de los más importantes y no tan conocido en España, pero a nivel occidental es de los más importantes. Junto con su hermano, bueno, pues realizaron una gran labor y su huella es importante en el ámbito artístico del siglo XV. Giuliano de Maiano fue arquitecto y escultor italiano, hermano y maestro de Benedetto de Maiano. Fue uno de los principales arquitectos difusores del gusto florentino. Los hermanos Maiano dejaron huella en la escultura florentina, toscana del siglo XV. Alexander Gottlieb Baumgarten fue filósofo alemán, instituyó la estética o gnoseología como ciencia distinta de la filosofía, estudió en Halle, donde se convirtió en un partidario entusiasta de la filosofía de Christian Wolff. En 1735 presentó su tesis, en la que demostró una extraordinaria precocidad filosófica, bueno, que solo tenía nada más que 21 años cuando llevó a cabo esa propia tesis. Este trabajo, publicado en un ósculo, fue reeditado en 1910 por obra de Benedetto Croce, otro de los filósofos más importantes del siglo bueno, XX, sobre todo, y también del siglo XIX, en Italia y también a nivel europeo, quien contribuyó ampliamente a la fama del propio Baumgarten. La tesis es Meditaciones Philosophicae de Nominolis ad Poema Pertinentibus. En ella apareció por primera vez la palabra estética bajo la consideración de ciencia particular. Estética, entre comillas, claro. Y la obra es Estética de 1750, que es su obra maestra, la del propio Baumgarten, que dejó huella además en el pensamiento germano, bueno, de la Edad Moderna. Y eso que hubo, bueno, Christian Wolff, también hay que nombrar a Kant,
que fueron los más importantes, o incluso Hegel, aunque Hegel ya es posterior, que es la edad contemporánea europea. Pero Baumgarten dejó huella en el pensamiento. ¿Vale? Dos científicos británicos importantes del siglo pasado y dentro de la cultura anglosajona. Joseph Needham fue historiador de la ciencia y bioquímico británico, fue pionero en los estudios de la ciencia china, cuyos conocimientos quedaron plasmados en Science and Civilization in China, donde realizó un exhaustivo despliegue del desarrollo científico chino. Y la obra es Historia de la Embriología de 1964 o en inglés History of Embryology, y hay que decir que fue uno de los principales bioquímicos e historiadores de la ciencia del siglo pasado, junto con su homóloga, Dorothy Crockfoot Hodgkin, que fue química británica, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1964, cursó estudios en Oxford y durante el último se especializó en cristalogía de rayos X. A continuación se trasladó a Cambridge, donde comenzó a trabajar con el científico irlandés John Desmond Bernard, uno de los más destacados especialistas en dichas técnicas. Y la obra de Dorothy Crowfoot Hodgkin sobre esteroles, vitaminas y antibióticos de 1962. Hay que decir que ella fue una de las principales científicas, aunque bueno, todo el mundo conocemos a Marie Curie, que fue casi la pionera en el ámbito de la ciencia como mujer o en el ámbito femenino, pero muchas de ellas en el siglo XX y actualmente siguen desarrollando grandes técnicas para evitar enfermedades o futuras pandemias también. Muchos hombres y mujeres, y sobre todo también mujeres hoy en día, es lo que intentan. Es verdad que, como sucede siempre, yo esto lo comento yo siendo historiador, el mundo occidental solo da importancia a un sexo que es el masculino, que es algo que en el siglo XIX se construyó mal. Hoy en día esa situación sigue siendo no tan favorable para el sexo femenino y hay que decir que bueno, muchas de ellas lucharon como Dorothy Crowfoot Hodgkin para llevar a cabo bueno, pues, en el ámbito científico nuevas estructuras en el siglo XX, junto con hombres y mujeres que bueno, intentaron llevar a cabo curas y también bueno, vacunas para evitar pandemias, aunque eso es algo bastante complicado, eso lo siendo yo y sabiendo y soy historiador, es algo muy difícil de predecir y sobre todo los científicos lo han dicho. Gaetano Mosca fue jurista italiano, profesor de Derecho Constitucional en diversas ciudades italianas, entre ellas Palermo, la capital Roma, Turín y Milán. Formuló el concepto de clase política como clase dirigente y la obra es de la teoría de los gobiernos y del gobierno parlamentario de 1864, en la que enunciaba el conocido concepto de la clase política o dirigente en la que se enterró la vida política del Estado. Clase que, si cuantitativamente era una minoría, cualitativamente constituía una mayoría, porque sabía y podía. De ello extrajo una crítica a fondo de la democracia parlamentaria. Bueno, un hombre que estudió al final Derecho Constitucional y que se dedicó a llevar a cabo, bueno, publicando algunas obras con el ámbito, bueno, pues, los gobiernos parlamentarios, sí, de término democracia, y un hombre que dejó huella en el ámbito de la jurisdicción de su país y en el ámbito europeo. Desconocido y la gran mayoría de todos los casos son desconocidos en España. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural en Occidente y también de la ciencia occidental, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.